nuestra mente, preparar saber ahorrar y saber invertir, porque si el dinero no lo sabemos ahorrar y no lo sabemos invertir, nunca va a crecer. De nada sirve que uno tenga el dinero guardado en un banco, debajo de un colchón donde no crece. Si sabes ahorrar el 10%, de 100 por ejemplo, guardas 10 y así sucesivamente, cuando ya tengas ya un poquito que más o menos se pueda invertir, hay que volverlo a invertir para que ese dinero siga creciendo. Y preparar la mente, preparar, educarse y educarse. Eso estaba leyendo esa parte de Robert Kiyosaki, que pues él da muchos consejos, ¿no? Sobre la educación financiera que nosotros debemos aplicar en nuestra vida, que si nosotros no nos esforzamos por mejorar, por aprender, nadie lo va a hacer por uno mismo tiene que buscarlo. Y no es solamente pues en cuestión del dinero, es en todo sentido, nuestra preparación personal también, nuestra salud. Nosotros, qué bueno que estamos pues en una empresa donde tenemos de aliados los productos, ¿no? En caso de en cualquier mal, pues nos tomamos los productos y nos lo tomamos sin medida, pero para eso también hay que tener dinero, pues, ¿no? Y la solución, pues, es compartirlo con otros para que otros también mejoren su salud y de esa manera, pues, podamos nosotros seguir tomando los productos. También es una cadena prácticamente. Entonces, todo eso es preparación, todo eso es educación, todo eso es formación. Entonces, nosotros estamos en ese camino y qué bueno que estamos en una buena empresa, estamos en la mejor empresa. Lo que nos falta nada más es prepararnos más y trabajar con amor, ¿no? Compartir con amor con los demás. Eh, Así que, Excelente. Gracias, Arcila, por sí, para compartirnos. Y bueno, ahí Juancito también nos hace un comentario, dice, de ahorrar e invertir, también explica el libro El hombre más rico de Babilonia. Es cierto, ¿no? Ese es uno de los claro, libros más pequeñitos, sobre todo, y más básicos, en el cual nos recomienda que mínimamente debemos guardar el 10%, que es pues algo que nos va a ayudar a que nosotros podamos crear más ingresos constantemente y poder resolver nuestros temas económicos. Muchas veces no podemos resolver todos esos temas porque desconocemos ciertos conceptos de educación financiera y razón por la cual caemos en el endeudamiento, en la quiebra financiera y en tantas situaciones que es producto del desconocimiento. No es culpa de que nosotros somos malgastadores ni nada de esas cosas, simplemente son el desconocimiento que ha hecho que nosotros formemos ciertos hábitos que son nocivos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Arcila, por compartirnos. Muchísimas gracias, Juancito, por compartirnos. Bienvenidos a todos, Duani, Juan, Arcila. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema de salud que hoy en día es un tema muy importante, muy importante, muy importante que es importante nosotros podamos aprender constantemente. En estas últimas semanas estamos compartiendo muchos tips de salud, perdón, enfocados al cuidado de la salud, ya que nos hemos dado cuenta que cada día, en vez de haber menos personas con problemas de salud, hay más problemas de personas con problemas de salud. Entonces, por eso es muy importante, gracias, Vani, gracias. eh, es muy importante estar compartiendo. Entonces, el día de hoy, nuestra charla la hemos denominado Los triglicéridos, el enemigo invisible. ¿Por qué lo hemos llamado así? Se estarán preguntando, me imagino ustedes, ¿no? ¿Por qué el enemigo invisible? Porque durante muchos años nuestro enfoque siempre ha estado centrado en el colesterol. Nosotros siempre hemos escuchado que el colesterol por aquí, el colesterol allá. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no les hemos tomado tanta importancia a los triglicéridos. Y realmente los triglicéridos son muy buenos, obviamente, son parte de nuestra vida porque los triglicéridos son el combustible para nuestras células, pero cuando hay un exceso de triglicéridos en nuestro torrente sanguíneo,
va a empezar a causar problemas. Ese es el gran problema. Nuestro organismo está preparado para usar los triglicéridos como combustible, pero si nosotros abusamos de acumular triglicéridos, pues con el tiempo nos va a pasar la factura, como todo en la vida, ¿verdad? Todo en la vida, todo lo que hagamos nosotros va a ir pasándonos la vida. Entonces, pero ¿por qué razón nosotros hoy en día nos hemos enfocado tanto en este tema de cuidar nuestra salud? Porque durante muchos años, yo les quiero compartir desde mi experiencia personal, que yo siempre estuve enfocado en que los responsables de cuidar nuestra salud tienen que ser los médicos. Y eso lo tuve durante muchos años con ese concepto muchas veces erróneo, pero hoy en día pues me doy con la sorpresa de que la responsabilidad del cuidado de la salud recae sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hoy ser conscientes y empezar a trabajar en ello, empezar a trabajar día tras día aprendiendo de qué manera podemos cuidar nuestra salud, de qué manera podemos cuidar la salud de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestro entorno. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente. Entonces, por esa razón, esta charla de hoy la hemos denominado y queremos hablar un poco más del tema de los triglicéridos. Para poder entender qué impacto puede llegar a tener el tema de los triglicéridos en nuestra salud, vamos a ver algunas estadísticas que nos menciona mm, los estudios, los datos clínicos que nosotros recabamos. Entonces, en el cual nos menciona que aproximadamente el 25 a un 50% de adultos a nivel mundial van a presentar niveles de triglicéridos por encima de 150. Entonces, la literatura nos dice que el valor máximo permitido de los triglicéridos es 150. Pero eso era hasta hace unos años atrás, prácticamente 20 años atrás, 10 años atrás. Pero hoy en día, los nuevos estudios que están haciendo, que obviamente todavía no es oficial, dicen que los niveles de los triglicéridos tienen que estar por debajo de los 100. Entonces, eso es un nuevo estudio porque, ¿qué es lo que pasa? Se dieron cuenta que personas que a pesar de que tenían los triglicéridos en valores que bordeaban los 150, había muchos temas de infartos a nivel coronario, a nivel cerebral. Entonces, pero muchas veces no podían relacionarlo. Dicen, pero si tus triglicéridos están en valores normales, ¿cómo es posible que esta persona siga teniendo los mismos problemas? Entonces, razón por la cual empezaron a investigar y se dieron cuenta que los niveles de triglicéridos tienen que estar mucho más bajos que esos que tienen que ser por debajo de los 100. Otro de los datos que podemos encontrar, hola Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Otro de los datos que podemos encontrar que nos dice que la mitad de esas personas que acabamos de hablar tienen niveles moderados, o sea, gente que tiene entre 150 a 400 se lo considera moderado. Hay otro porcentaje, un 15%, que van a tener por encima de los 400, incluso pudiendo llegar a tener valores de 1000 miligramos por decilitro en sangre. Imagínense una persona andando por la calle sin ninguna preocupación y teniendo valores altos de triglicéridos. Y muchas veces nosotros hemos relacionado que solamente las personas de contextura gruesa tienen los niveles de triglicéridos y colesterol alto. Y eso no es así. Yo les quiero compartir que las personas delgadas que supuestamente están en su peso ideal, hay mucha gente, muchos de ellos, que tienen los triglicéridos y el colesterol alto. ¿Y cuál es la razón? Ellos tienen un problema metabólico, que el problema metabólico ¿qué es? Que esas personas, al estar consumiendo carbohidratos en exceso, lo que va a hacer el organismo es, lo que normalmente debería pasar es que el organismo, esos triglicéridos excedentes que nosotros no lo usamos en el momento como energía para nuestras células, lo debería almacenar como una reserva en el tejido adiposo. Entonces, hay personas delgadas que comen mucho carbohidratos, que comen mucho pan, mucho arroz, mucha yuca, mucha papa, pero sin embargo, y uno dice, oye,
dónde se va todo lo que tú comes? Pero nosotros lo decimos así porque no vemos internamente a esa persona. Pero si nosotros le sacáramos algún examen de laboratorio y en especial de los triglicéridos y el colesterol, nos vamos a dar con la sorpresa de que esa persona tiene esos niveles, esos valores alterados. Pero esa persona, tú dices, no, espectacular, ¿no? Qué tal organismo que tiene que no le permite? Y eso no es necesariamente bueno. Eso es algo muy importante que tenemos que tener presente. Y eso por qué se los comparto, porque en cierta ocasión a mí me tocaba ser donante de sangre para un amigo que estaba mal. Recurrí al hospital para hacerme los exámenes y cuando me sacan los exámenes de laboratorio, me doy con la sorpresa de que tenía los triglicéridos demasiado altos, por encima de 300. Pero yo digo, si yo pues, soy delgado, tengo actividad física, todos los días trabajo, incluso trabajo de más, ¿cuál es la razón? Y la explicación está en que yo era de las personas que agarraba 10 panes, 5 plátanos y eso era mi cena. Entonces, bueno, en ese momento para mí pues era algo, una opción mucho más rápida, mucho más práctica, pero realmente eso estaba haciendo que mis niveles de triglicéridos y colesterol estén muy elevados. Y durante muchos años yo tuve ese hábito de comer mucho, mucho pan. Hoy en día, gracias a Dios, ya soy más consciente y he reducido esa cantidad. Ahora máximo, ya exagerando, yo te puedo comer 2 panes. Eso es exagerando. Por lo general es uno, a veces nada. Entonces, porque hoy en día soy consciente del impacto que puede tener sobre mi salud. Los años, recuerden, que no pasan en vano. Todo lo que tú hagas hoy van a definir los próximos 10, 15 años de tu vida. Entonces, por eso es muy importante, si tú quieres mejorar algo en tu vida, hoy es el día en que tienes que empezar. Tienes que empezar ese cambio, tienes que hacer ese trabajo, ese aprendizaje. Entonces, la hipertrigliceridemia es un trastorno muy frecuente en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que de cada 4 personas, 2 tienen los niveles de triglicéridos altos, por encima de 150. O sea, la estadística es muy elevada y esa es una de las razones por la cual hay tanto los infartos coronarios, sobre todo cardíacos, tienen la segunda, es la segunda causa de muerte en el ser humano. Y muchas veces no le tomamos tanta importancia, ¿no? Ahora, los valores más altos que podemos encontrar en el mundo van a estar ubicados en el Reino Unido, en Macedonia del Norte y Corea del Sur. Gran parte de esa población, más del 50% de esa población, están sus valores de triglicéridos por encima de 151. Entonces, cuando yo me gustaría saber cómo estoy a nivel metabólico, si mi organismo está trabajando correctamente, uno de los objetivos que yo tengo que tener es poder medirme los niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en ello, pues voy a tener una gran oportunidad de poder saber cómo va mi metabolismo. El hecho que yo coma y no engorde no significa que soy una persona privilegiada. No, algo anda mal, porque ese exceso de comida, exceso de carbohidratos que estoy consumiendo, a algún lado se tiene que ir. No es por gusto. Entonces hay que tomar atención a ello. Hablemos un poco de los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Miren, los triglicéridos son tipo de grasa, o sea, lípidos, que van a estar formados por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Por eso se llaman triglicéridos, porque son tres componentes, ¿no? Una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Por eso de ahí viene su nombre de glicerol. ¿Y de dónde se forman los triglicéridos? Una de las fuentes es de las grasas en su menor proporción. Obviamente, por eso es que a veces nos explicamos, pero no, nosotros hemos estudiado que para poder tener energía, lo que necesitamos es
poder nosotros comer carbohidratos para poder usarlo como energía. No. Y aquí el estudio nos está explicando que de las grasas nosotros podemos desglosar y convertirlos en triglicéridos para poder usarlos como energía. Pero, ¿cuál es el problema? El problema de poder acumular en demasiada cantidad de los triglicéridos vienen del exceso de calorías. Cuando nosotros empezamos a comer eh, calorías en exceso, carbohidratos y azúcares refinados, eso va a empezar a impactar en nuestra salud. Primero, se acumula en el hígado, tu hígado empieza a tener problemas de hígado graso y luego va a quedarse en tu torrente sanguíneo. Y al quedarte en tu torrente sanguíneo va a producir el otro trastorno que se llama el problema de ateroesclerosis. Va a empezar a estenosar, a reducir la luz de las arterias y como consecuencia va a haber una insuficiencia venosa. Y si alguno de esas ateromas, o sea, las ateromas son desprendimientos que se hacen de pequeños bloques de esa aterosclerosis, se desprenden y pueden viajar a otras partes de tu cuerpo, en especial al corazón y al cerebro, donde pueden producir los famosos infartos. Y a veces, uno a veces no sabe por qué se infarta una persona, ¿no? Y aquí hay una explicación por qué puede producirse los infartos en las personas. Ahora, vamos a, hablar de que los triglicéridos son la principal causa, la principal predisposición que una persona puede tener para sufrir infartos. Otra de ellas es el tema de los diabéticos y otros problemas que puede haber, pero uno de los principales predisponentes para que una persona se pueda infartar son los triglicéridos en exceso. Ahora, ¿por qué no le tomamos tanta importancia a los triglicéridos? Eso también hay que tenerlo presente. Porque no hay una medicación hasta el día de hoy que vaya enfocada a la reducción de los triglicéridos. Siempre los medicamentos, como la famosa atorvastatina, que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tomado, van enfocados a la reducción del colesterol, pero más no a la reducción de los triglicéridos. Por lo general, cuando tú vas al médico, el médico lo que te va a decir, haga dieta, coma verdura, deja de comer pan, deja de comer harinas, azúcares, y con eso vas a bajar tus niveles de triglicéridos. Entonces, por eso es que no le tomamos a veces mucha importancia a los triglicéridos, más nos enfocamos en el colesterol. Pero ¿cuál es el problema de nosotros poder tomar medicamentos para poder bajar los niveles de colesterol? Estos medicamentos que se llaman estatinas eh, van a causar reacciones adversas. Entonces, también tenemos que tener presente, tienen múltiples reacciones adversas, incluso muy graves, que hoy no es el caso, no lo vamos a hablar, obviamente. En otro momento hablaremos qué producen los medicamentos, qué reacciones pueden producir en el organismo, pero hoy estamos enfocados en hablar de los triglicéridos. Otra de las cosas que también tenemos que entender es que la gran mayoría de personas tienen los triglicéridos altos y no lo saben. ¿Cuántos de nosotros andaremos por ahí con pequeñas molestias, algunos sin molestias? Porque hay gente que nos ha tocado ver que han llegado a tener los triglicéridos por encima de los 1000 y apenas tienen una pequeña molestia, apenas un pequeño dolor de cabeza, pero son una bomba de tiempo. Imagínense, con esos valores en cualquier momento se pueden infartar y tener problemas muy severos, ¿no? Entonces, existen más de 300 millones de personas tomando estatinas para reducir el colesterol. En el mundo hay muchísimas personas acudiendo al médico constantemente para poder bajar este tema del colesterol en realidad y tomando, pero sin a veces medir las consecuencias que puede traer ello, ¿no? Entonces, la mejor manera que nosotros tenemos para poder bajar en los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos es optar por las formas naturales. Dentro de ellas está mejorar nuestra alimentación. En algunas ocasiones podemos acoplar a ello
lo que son los suplementos. Hoy en día hay muchas compañías que se dedican a- elaborar suplementos nutricionales que nos ayudan a reducir los niveles elevados de colesterol y triglicéridos de una manera mucho más saludable. Entonces, tenemos que tener presente eso y aprender que hay opciones. No siempre la mejor opción es los medicamentos. Entonces, pero eso ya toca a cada uno de nosotros investigar y no quedarnos muchas veces con lo que escuchamos o con lo que conocemos. El error más grande del ser humano es creer que lo que hasta hoy sabe pues es suficiente para poder subsistir durante el resto de la vida, ¿no? El ser humano tiene que estar en un constante aprendizaje porque la vida cada día es cambiante, cada día va cambiando cosas y es importante que nosotros vayamos a la par con todo ello. Entonces, hay que seguir aprendiendo cada día. Ahora, durante muchos años hemos creído que la grasa, y nos han hecho creer en realidad, que la grasa es lo que nos eleva los niveles de triglicéridos y es el que nos perjudica. Y no necesariamente es así. ¿Por qué razón? Porque la grasa es importante para muchas funciones en nuestro cuerpo, para la producción de hormonas, para la función cerebral, para muchas cosas en nuestro organismo es importante. Obviamente tienen un nivel, en el caso del colesterol, la recomendación es que tengamos el colesterol por debajo de los 200 miligramos por decilitro en sangre. Esa es la recomendación ideal que debemos tener. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar nuestra alimentación, incorporar fibra a nuestra alimentación. La fibra nos va a ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre de una manera saludable. ¿Y por qué razón hoy en día hemos dejado de consumir la fibra? Porque ya no nos gusta comer, pues, las cosas, las frutas, ya no nos gusta comer, todo nos gusta comer procesado, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que incorporar en nuestra alimentación suplementos o fuentes que contengan cantidades grandes de fibra para que nuestro organismo pueda funcionar correctamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestro sistema digestivo debe trabajar de una manera muy eficiente para que podamos nosotros tener eh, todo nuestro organismo funcionando al 100%, ¿no? Y como le digo, los triglicéridos no son malos, son necesarios. Son necesarios en nuestro organismo y el organismo los va a acumular de una manera, como un mecanismo de reserva. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando tú le empiezas a incorporar en tu alimentación muchas calorías, lo que va a hacer tu organismo va a decir, oye, seguramente de aquí en unos meses nos vamos a ir a un lugar donde no va a haber pues comida, no va a haber esa fuente de calorías de donde la puedo obtener, así es que vamos a guardarla como reserva. Entonces tu organismo, por acción de la insulina, lo que va a hacer es convertir ese exceso de calorías, convertirlos en triglicéridos y acumularlos. ¿Y dónde se acumula? En el tejido adiposo. Todo ese tejido adiposo, ese gordito que tenemos en distintas partes de nuestro organismo, están conformados por triglicéridos, como un mecanismo de reserva. Ahora, el problema es que si después de 3 meses tú no vuelves a usar esos triglicéridos, vas a tener un problema, que vas a tener un cuadro de obesidad y que con el tiempo te va a pasar la factura. Entonces, lo ideal sería que yo engorde, pero en menos de 3 meses baje nuevamente, ¿no? Regrese a mi peso ideal. Entonces, ese es un mecanismo que a través de la historia, nos ha permitido a nosotros sobrevivir. Pero nosotros, pues a veces desconocemos de todo este tema y razón por la cual actuamos por actuar. Entonces, y dejamos que nuestro cuerpo se mantenga con los kilitos de más durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, hay formas, hoy en día, una de las opciones que tenemos a disposición es
El ayuno intermitente. Muchos de ustedes yo sé que han escuchado el ayuno intermitente, que es hacer que nuestro organismo se mantenga durante un periodo muy prolongado en ayunas para poder usar nosotros a través de la cetosis, convirtiendo esos triglicéridos en energía y nuestras células la pueden usar. Y de esa manera poder controlar nuestro peso. Entonces, ¿qué significa, no? Por ejemplo, si yo el día de hoy quiero empezar con este tema, hago el ayuno intermitente, tomo mi desayuno, almuerzo y por lo general, por ejemplo, el desayuno que hago, tomo a media mañana, 11 de la mañana, mi almuerzo lo puedo estar comiendo plan de las 4 o 5 de la tarde y ese almuerzo tiene que constar en su mayor cantidad de proteína y el otro 50% de verduras. Entonces, para que yo pueda entrar luego en la noche en el ayuno, ¿no? En el ayuno hasta el día siguiente, ya no ceno, el día siguiente hasta las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, si yo hago ese proceso, pues, durante 15 días, un mes, yo se los garantizo que van a bajar todos los kilitos que ustedes tienen de más. Y lo más importante, sin dañar a tu organismo. Porque cuando tú mantienes a tu organismo de una manera inadecuada, inadecuada, no, por desconocimiento puedes dañar a tu organismo. Pero si tú trabajas a través de una estrategia y sobre todo cuando tú comes bastante proteína, la proteína es muy consistente y la proteína contiene todos los nutrientes que tu organismo necesita. Y si a eso tú le puedes agregar lo que es la suplementación, pues excelente, perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, hoy, como les mencioné, hasta la actualidad, oficialmente, en la literatura ustedes van a encontrar cuando busquen que los valores máximos permitidos están por debajo de los 150. Pero como les digo, de acá a un tiempo, nuestra meta es mantener los triglicéridos por debajo de los 100. ¿Y cuál es el límite inferior? El límite inferior es 40. Y a veces desconocemos mucho esta parte porque solamente algunos de nosotros nos enfocamos en el valor eh, normal, el límite superior. Y me ha tocado una sobrina la vez pasada que me consultó, como ella sabe que yo soy personal de salud, y dijo, primo, ¿tú qué sabes de este tema de salud? Eh, He ido al médico y me han dicho que algunos valores en mis exámenes de laboratorio están muy bajos. Entonces, al observar su examen laboratorio, lo que vimos es que todos sus valores estaban normales. Los triglicéridos los tenía en 50. Y me imagino que ahí probablemente dijeron que pues estaba muy bajo, ¿no? Y realmente están en los triglicéridos en la escala normal, ¿no? Entonces, en una mujer tiene que estar los valores entre 40 a 90 de los triglicéridos normales. Eso es lo normal. Y con eso, pues, una persona va a trabajar perfectamente, ¿no? Ahora, el hepatocito es una célula. ¿Quién es esta persona? No sé quién es. Bueno, no le hagamos caso. Mire, el hepatocito es una célula, la célula principal del hígado. El hígado está formado en un 80% de estas células llamados hepatocitos, que son principalmente las encargadas de la secreción de algunos componentes biliares. Va a participar en la conversión de aminoácidos en glucosa, va a participar también en la desintoxicación de nuestro organismo, descomponiendo y conjugando las toxinas, incluyendo algunos fármacos. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros cuando tomemos medicamentos tengamos presente que todo eso se va a metabolizar en nuestro hígado y en nuestros riñones. Entonces, si nosotros ya de por sí, producto de una mala alimentación, lo tenemos dañado nuestro hígado, imagínense a eso sumarle químicos que pues van a dañar más. Otra de las cosas que va a hacer estas células van a producir urea a partir de los aminoácidos y van también a participar como almacenamientos, en el caso del glucógeno, las calorías que nosotros
ya no lo necesitan nuestras células, lo que va a almacenar como glucógeno y también va a tener la función de convertirlo en lípidos, en los triglicéridos, y también tiene como almacenamiento de hierro, ¿no? O sea, por eso es que cuando nosotros queremos comer, recuperar nuestro hierro, necesitamos comer bastante hígado, ¿no? Incluso le damos a los pequeñitos cuando están en la etapa recién de empezando a comer, por eso te recomiendan que le des hígado a los pequeñitos en papillas, porque tiene muy alta concentración de hierro y eso evita pues que ellos caigan en la anemia, ¿no? Miren, aquí les quiero mostrar una imagen, el de la derecha, un hígado sano como debería ser. Y espero que de ninguno de nosotros esté nuestro hígado como de la imagen de la izquierda, ¿no? Imagínense, ¿no? Este es un hígado graso ya próximo a convertirse en un hígado cirrótico. El hígado cirrótico ya es la etapa final de un hígado dañado y pues que prácticamente eh, ya te está avisando que te quedan pocos años de vida, ¿no? Y con todas las consecuencias que te va a traer. Entonces, el 37% de la población mundial vive con hígado graso. Eso también es una estadística muy alarmante de que nos han hecho creer pues que te sacan una ecografía, dicen todo está normal, tienes un poquito de hígado graso. ¿Un poquito de hígado graso? El simple hecho que te digan que ya tú tienes un hígado graso, ponte mosca, algo anda mal. ¿Y qué anda mal? Tu metabolismo. Tu metabolismo está siendo inadecuado, estás consumiendo demasiados carbohidratos que no los estás metabolizando, ponte mosca. Así es que si tú quieres revertir y, y si tú puedes lograr de alguna manera a través de la alimentación, de la suplementación, revertir este cuadro, pues maravilloso, maravilloso. Y de eso vamos a hablar en otro momento, de qué manera, incluso ahorita mismo vamos a hablar al final, de qué suplementos nosotros nos pueden ayudar a poder revertir un cuadro de hígado graso. Bueno, ustedes me dicen ahora los triglicéridos, mi metabolismo, que me falta fibra, que tanto me hablas, tanto me preocupas, pero ahora, ¿qué hago, no? La pregunta es, ¿qué hago? Entonces, la primera acción que nosotros debemos hacer cuando vemos que nuestros triglicéridos están muy elevados, nuestro triglicérido está muy elevado, encima de eso estamos haciendo resistencia a la insulina, y además de eso tenemos ya problemas de hígado graso, lo primero que tenemos que hacer es reducir o eliminar el consumo de azúcares simples y carbohidratos refinados. Hoy en día hay muchos médicos que están enfocados al cuidado de la salud de las personas que recomiendan la supresión completa. Yo creo que yo personalmente no sé ustedes, pero yo en mi caso, si a mí me dicen que mi hígado tiene hígado graso, yo sí estaría dispuesto a suprimirlo de raíz todo tipo de carbohidratos, por lo menos por unos 6 meses, un año y hacer que mi organismo se recupere, que mi hígado se recupere. Gracias a Dios, el hígado es un órgano que tiene la capacidad de regenerarse. Esa es otra gran información que tenemos, pero para que se pueda recuperar, pues hay que darle descanso. Si tú le sigues trabajando, si le sigues esforzando, no va a ver cuándo se recupere, pero si tú le das el descanso necesario, como cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Necesita reposo, descanso para poder recuperarse y es importante hacer estas acciones. El segundo paso es incorporar la actividad física a nuestra vida. Algunos de nosotros, por el trabajo, por muchas circunstancias, no lo hacemos, pero si nosotros tan solamente incorporáramos actividad física aeróbica, correr, caminar, bailar, por lo menos 150 minutos a la semana, va a haber una gran mejoría, va a haber un antes y un después. Entonces, es importante que nosotros podamos incorporar la actividad física. Y
La actividad física, algunos dirán, pero yo a veces tengo problemas de rodilla, no puedo correr. Pero puedes caminar o puedes hacer algunos movimientos en tu casa. No sé, ve la forma, ve la forma. El asunto es que tienes que incorporar actividad física. Y la actividad física, obviamente, que tiene otros beneficios aparte de que vamos a hablar en otro momento, seguramente, porque hoy pues, el tiempo no nos va a alcanzar si nos ponemos a hablar de todo este tema. Y el tercer punto que tenemos que hacer es, eh, ap- o tenemos que aprender a suplementarnos. Esto de la suplementación hoy en día es una tendencia, ya antes era una opción. Hace unos años atrás yo me acuerdo que mi pregunta fue, doctor, ¿qué puedo hacer yo para poder ayudar a que mi nutrición esté mucho más adecuada? Entonces, a lo que el médico me respondió, pues la mejor vitamina es la vitamina O. Y eso ha sido durante muchos años, pues la mejor opción, pero hoy en día ya no es así. ¿Por qué? Porque los alimentos que hoy en día llegan a la mesa de nuestro hogar ya no contienen el valor nutricional que debería contener. Muchos de ellos han sido sometidos a agentes químicos, pesticidas, abonos artificiales, con el fin de que esa producción pueda ser mejor y pueda abastecer a las personas. Entonces, hoy en día, las compañías agrícolas más se enfocan en la parte de la producción, no tanto en la calidad de los productos. Razón por la cual hoy en día, si tú quieres que tu organismo trabaje correctamente, de alguna fuente tienes que obtener ese déficit que estás teniendo. ¿Y cuál es ese déficit que vamos a tener en nuestro organismo? Nos va a faltar aminoácidos, minerales y vitaminas. Esos tres principales componentes son los que más déficit vamos a ver en nuestro organismo. Y si nosotros no le estamos dando esa cantidad necesaria de esos componentes a nuestro organismo, ¿qué va a pasar con el tiempo? Nuestro cuerpo va a enfermar. Entonces, no es que nosotros, a veces decimos, no, pero yo soy una persona que no trasnocha, no bebe alcohol, no tiene malos hábitos. ¿Por qué razón estoy enfermo? Y la razón pues podría estar en que tu alimentación no está coberturando el requerimiento necesario para que tu organismo pueda trabajar correctamente. Entonces, razón por la cual la suplementación viene a tallar como una gran alternativa para que tú puedas poder tener una diferencia en tu vida, ¿no? En tu salud sobre todo. Dentro de los suplementos que yo conozco, que yo uso, que yo siempre comparto eh, para poder mejorar el tema de los triglicéridos, primero hay que incorporar fibra a nuestra dieta. Esa fibra nos va a ayudar a que nosotros podamos metabolizar de una mejor manera los carbohidratos, podamos hacer que nuestro organismo pueda generar esos triglicéridos para acumularlos como una reserva. Entonces es muy importante que nuestro sistema digestivo trabaje correctamente, que nuestra microbiota esté en equilibrio. El segundo suplemento que debemos incorporar a nuestra alimentación, a nuestra rutina cotidiana son los probióticos. Los probióticos son un conjunto de microorganismos que hoy en día vienen ya preparados para que nosotros podamos ingerirlos. Normalmente nosotros esos probióticos lo tenemos en nuestro organismo y en especial en nuestro tubo digestivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al nosotros hacer ciertos alimentación inadecuada o al ingerir demasiados medicamentos, antibióticos, alteramos nuestra microbiota y razón por la cual tenemos muchos problemas digestivos. Entonces, lo que necesitamos es incorporar en nuestra alimentación probióticos para poder equilibrar. Y yo particularmente hoy en día me enfoco mucho en el sistema digestivo porque el 90% de los problemas de salud de las personas empiezan en el
tubo digestivo. Entonces, razón por la cual hay que enfocarnos hoy en día mucho en el tubo digestivo y es algo muy importante en el que tenemos que trabajar. Otro de los suplementos que yo conozco y que lo he usado en mi familia y en amistades que yo conozco es los suplementos que nos ayuden a reducir los niveles de colesterol. Los niveles de colesterol. Entonces, hay algunos suplementos que contienen ciertos componentes como la cera de caña, por ejemplo, el esteviol, que nos van a ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol. Otro de los suplementos que podríamos incorporar a nuestra alimentación son suplementos, como por ejemplo el llamado suplemento se llama Dolce Vita, que es un suplemento que va enfocado a ayudarnos a darnos esa fibra que tanto necesitamos y además nos va a ayudar, gracias a sus componentes de té verde, de cromo, a metabolizar con mayor facilidad los carbohidratos, para que esos carbohidratos no se queden en exceso en nuestro organismo y que nuestro páncreas no trabaje en exceso. Entonces, es muy importante este tema. Ahora, otro de los suplementos que también podríamos incorporar a nuestra alimentación es un suplemento que se llama Egofrutas. Este es un suplemento que yo tengo una compañerita que hace poco empezó a tomar este suplemento y ella prácticamente se ha enamorado de este suplemento porque ella era de las personas que cada vez que comía alguna comida un poquito muy saturada, de repente muy grasosa, entonces tenía problemas digestivos, embalonamiento, le caía mal, no digería bien, pero hoy en día ha encontrado una gran alternativa. Tomando este GoFrutas, después de cada comida, pues su metabolismo va de maravillas. Y ella es la que me hace propaganda, ¿no? Anda diciéndole a todo el mundo, contándote a todo el mundo las maravillas del GoFrutas y para mí pues es algo espectacular poder ayudar a compañeros, amistades, a gente que conozco a través de la suplementación a poder mejorar muchos temas de salud. Entonces, el egofrutas es un protector hepático que va a empezar a hacer que ese hígado empiece a desintoxicarse, que empiece a eliminar ese hígado graso para que pueda restablecerse. Como les mencioné hace un momento, el hígado, menos mal, gracias a Dios, es uno de los órganos pues que se recupera con mayor facilidad, ¿no? Así es que eso es lo que le quería compartir el día de hoy y pues espero que esta información sea de valor para ustedes y que si ustedes quieren saber más de nosotros, de las personas que están conectados aquí en el TikTok, por ejemplo, quieren saber más temas de salud, eh, no se queden solamente con esta información, investiguen y si quieren conocer más a través de nosotros semana a semana vamos a estar compartiendo tips de salud, así es que ingresen a nuestro perfil, síganos, ahí tenemos un número telefónico, los que quieran también tengo una comunidad en la cual ahorita estoy compartiendo a través de Zoom con diapositivas de una manera mucho más interactiva. Entonces, semana a semana estamos compartiendo tips de salud. Todas aquellas personas interesadas en conocer más cómo puede cuidar su salud, pues bienvenidos y muchísimas gracias por estar conectados. Nos encontramos en una siguiente oportunidad por TikTok. Lo voy a quedarme por interno con la comunidad de personas que están cuidando su salud y voy a cerrar un ratito. Muy bien, vamos a cerrar esta transmisión.